Buenos días y perdonad de nuevo. Bueno, el seminario de hoy nos lo va a dar la Comisión de Igualdad de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, la FIBIO-HRC. La Comisión de Igualdad de la Fundación se constituyó en 2020. Desde su origen nació con vocación de permanencia con el objetivo de seguir, de promover la igualdad de oportunidades dentro del ámbito de la investigación sanitaria. Los 5 años que lleva trabajando la Comisión de Igualdad ha participado activamente en el desarrollo de la Guía de Impacto y Perspectiva de Género en proyectos de investigación. Ha desarrollado el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo. Ha liberado multitud de iniciativas para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia. Ha asesorado a los investigadores e investigadoras del IRICIS a abordar los apartados de perspectiva de género en sus propuestas. Ha animado a sus investigadoras a llevar su día a día a las aulas, entre otros. La comisión está integrada de forma paritaria por 4 compañeras y 4 compañeros que reflejan la diversidad de perfiles profesionales de la Fundación. Entre ellos, quienes nos guían hoy en este seminario. Sara Aragonese, monitora de ensayos clínicos en la UCA de Estudios Clínicos y Ensayos fase 2-4 del IRICIS y que es la actual presidenta de la Comisión de Igualdad. Elena Moreno, investigadora principal del Grupo de Enfermedades Infecciosas del Área 2 del IRICIS y una de sus miembros. Su labor está al servicio de todos los miembros del IRICIS, trabajando siempre desde una perspectiva abierta, constructiva y comprometida con la igualdad y el respeto. Cuando queráis. Le doy, pasa. Vale. Sí, vale. Vale. Bueno, pues como ya ha dicho Elena, y como sabéis, la comisión... ya, pero le das tú. Sí, yo le doy. La Comisión de Igualdad tiene pues, bueno, entre sus muchas tareas. Estuvimos hablando de cómo enfocar este seminario y decidimos poner un poco en contexto y hablar sobre las situaciones de liderazgo de la mujer en ciencias. Ya sabéis, ya os hemos contado en otro seminario cómo aplicar la perspectiva de género, poniendo ejemplos y demás. Y queríamos llevarlo un poquito a este otro aspecto, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues como todas conocemos, la gráfica tijera. En las carreras científicas siempre hay en los primeros estadios un mayor porcentaje de mujeres investigadoras, pero siempre se ve cómo este porcentaje va disminuyendo con el tiempo y aumentando el porcentaje de hombres que llegan realmente a las posiciones de liderazgo, ¿no? En este caso de esta gráfica en concreto, bueno, esta era del 2020, que es verdad que no está súper actualizada, pero realmente cada año que la miramos no cambia la tijera, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que se ve el efecto realmente solo ya en las últimas posiciones de liderazgo que corresponden pues, en este caso, que eran de los institutos de investigación y eran de director del centro y jefes de grupo, ¿no? O sea, sí que es verdad que para las fases de personal investigador R2 y, digamos, inicios de R3, sí que ahí todavía se mantiene más igualado. Entonces, bueno, ¿la puedes pasarle? Por dar así otros datos también, pues eso de, bueno, se ve un poco regular, esto sí que llegaba hasta año 2022-2023, de los porcentajes en los distintos institutos de investigación, pues hemos remarcado pues cuál sería la barrita del IRICIS, que como veis, más o menos en general en todo está dentro de la media. Se ven los porcentajes de mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Que sería, pues, según si lideran áreas científicas, que no tengo la paja, pero no. ¿Cuál era? Ah, sí, que forman parte del comité científico interno, de los órganos de gobierno y líderes de áreas científicas. Entonces, bueno, también porque daros un poco de contexto y que tuvierais algunos datos más concretos, en el IRICIS hay una media de 59% de mujeres en las diferentes áreas de investigación, sin embargo, solo el 23% son responsables del grupo. No hay ninguna mujer gerente
del hospital y solo ha habido una directora médica y una directora del instituto que es la actual. Y ya está, con esto pues queríamos abrir un poco, hacerlo un poco más en modo debate, mesa redonda, y por ello pues hemos invitado a nuestras compañeras que están aquí que tienen perfiles diferentes. Bueno, yo voy a presentar a las ponentes de hoy, ¿vale? Hemos intentado que los perfiles sean variados y que no y que sean pues, estén en distintas etapas de su vida a nivel de investigación, ¿vale? Entonces, para ellos tenemos a Nuria, a Carlota y a Belén. Nuria es graduada en biología y es máster en desarrollo de tecnologías biomédicas. Voy a leer un poco porque tienen tanta cosa que yo no me acuerdo de todo. Es investigadora predoctoral del grupo de enfermedades multisistémicas, participante en muchos proyectos de investigación transnacional e investigación clínica. Y además está altamente implicada en la gestión de la investigación que se hace en su grupo. Carlota es doctora en biología molecular, es especialista en inmunología, es la responsable de la unidad de producción de terapias avanzadas de nuestro hospital y lideró en el año 2024 el proceso de certificación de las normas de correcta fabricación o GMPs para la fabricación de las terapias CAR-T en dicha unidad. Belén de la Hoz es doctora en medicina y cirugía, en formación en metodología de investigación clínica y es la responsable del grupo diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas de IRIPIS y es jefa del servicio de la linfología del hospital. Además, ha sido jefa del estudio y adjunta a la gerencia en gestión del conocimiento. Pues ahora ya vamos a empezar con las distintas cuestiones y a ver qué nos pueden decir, ¿vale? Según su perspectiva. Bueno, pues la primera pregunta que habíamos planteado era un poco si nos podían contar cuáles habían sido vuestros referentes en lo relativo al liderazgo durante la así y luego cambiamos. Pues el tema de los referentes es un tema que a mí me gusta mucho porque creo que es necesario reivindicar referentes actuales. Es decir, está muy bien y es muy necesario conocer lo que hizo Marie Curie o tener en mente a grandes figuras que han hecho aportaciones increíbles como Rosalind Franklin o Lynn Margulis, pero son personas en las que difícilmente gente como yo se puede ver reflejada y más en este punto de su carrera profesional, ¿no? Entonces, desde aquí, referentes reales en cuanto a liderazgo, en cuanto a trayectoria científica, pues realmente compañeras como las que están en la mesa y sí me gustaría romper una lanza a favor de las sesiones de visibilidad que hace el instituto porque considero que hacen en ese sentido una labor muy importante, porque cuando yo veo una outstanding publication de compañeras del instituto o que logran que mejor lidera una nueva iniciativa europea, los jóvenes talentos con su trayectoria profesional, que siempre miro el año a ver si todavía queda tiempo en algún momento, pues este tipo de actos sí que pone sobre la mesa figuras en las que es fácil verse reflejado y que marcan un camino que tú te puedes ver recorriendo de aquí a 2, 5, 10, 15 años. Entonces diría que realmente esos han sido mis referentes en cuanto al liderazgo y trayectoria. A mí me pasa un poco como a Nuria. Yo he tenido la suerte, sin buscarlo, he estado siempre rodeada de mujeres en mis trabajos y he encontrado referentes en todos sitios. Hice la tesis en un laboratorio. Cierto es que el jefe del grupo era un hombre, porque es verdad, la gráfica lo muestra, hay más jefes del grupo, pero el peso de la investigación lo llevaba 4 postdoctorales, 4 mujeres, porque me enseñaban 4 formas distintas de liderar, muy diferentes además las 4. Y luego cuando llegué al hospital, pues en mi servicio tenemos una jefa de servicio, lleva ya 10 años, y además es una mujer que ha revolucionado el servicio de inmunología, la doctora Villar, y que tiene su propia línea de investigación en esclerosis múltiple y es reconocida a nivel internacional. Es decir, que yo veo referentes por todos lados. Ayer mismo tuvimos una reunión en el hospital del comité para formar el comité de terapias avanzadas y éramos mayoría mujeres. Estaba el jefe de servicio de mato y el director médico, pero todas las demás éramos mujeres. La jefa de inmuno, de mato, de farmacia, del banco de sangre y la subdirectora. O sea que creo que
que yo veo mujeres que lideran bastante frecuente y eso me alegra, pero es verdad que, pues, que hay que hacer este tipo de iniciativas pues para que eso siga así, para que seamos conscientes de que aunque yo vea mujeres por todos lados, esa es mi pequeña burbuja y que los datos pues no son siempre tan positivos. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con nosotros. Para mí, un referente muy lejano, como las pocas mujeres no que ha habido, además son muy pocas, tampoco es que sea nuestro referente. Yo creo que nuestro referente llevado a la vida actual, ¿no? La que vivimos, para mí siempre han sido mis padres, ¿no? Probablemente yo conozco la investigación clínica. La investigación clínica tiene un sustento fundamental en lo que es la clínica. La asistencial va de la mano. Con lo cual, pues las personas que han brillado porque verdaderamente te impulsan a seguir han sido siempre personas que han trabajado en la clínica y además han hecho su carrera de investigación. Y bueno, yo tengo la suerte de vivir con muchas mujeres muy brillantes. Creo que ahora mismo en la neurología, no creo, estoy segura, la persona que lidera el mejor grupo de investigación en la neurología de España, seguro, probablemente de Europa, es una mujer que tiene nombre de Isabel Torres y trabaja en Málaga. Con esto quiero decir que tenemos referentes claros, igual que muchos de mis compañeros de residencia y compañeras que están ahí. Yo creo que efectivamente estamos viendo un momento en que hay que seguir analizando, pero creo que vamos en la buena línea. Y probablemente en algún momento deje de ser una ligera y se iguale. Pero una cosa. Seguimos con las preguntas. A ver, como mujeres científicas, ¿notáis o habéis notado algún sesgo o limitación en el acceso a posiciones de poder o un hecho de estar en vuestra científica? No sé si puedo empezar yo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las mujeres tenemos un techo de cristal, eso está claro. Y no solamente en el mundo de la ciencia, en todos los mundos. Por amigos, por personas, y todos conocemos que directivos hay muchos, directivas hay pocas, y eso está sucediendo, ¿no? Y además yo diría que no solamente yo tenía esa impresión de que era solamente en España, pero no es así. O sea, yo en proyectos europeos que tienen los mismos paneles, los mismos problemas. Está claro que el techo de cristal hay una parte de nuestra vida que es la maternidad, que eso pues sigue fregando a muchas mujeres para seguir avanzando. También es verdad que en eso hemos mejorado mucho, y yo creo que ahí sí que hay una legislación que ha sido muy idónea y que tiene que seguir y que se verán los frutos, ¿no? Pues por ejemplo, con la parte de los permisos, paternidad, maternidad, etcétera, pues también, pues por ejemplo, a la hora de evaluar en el piso, en las convocatorias públicas, se tiene en cuenta ese paréntesis de tiempo, cómo que no te añaden, porque es verdad que hay dos momentos, por lo menos yo siempre hablo de investigación clínica, hay dos momentos que te frenan. Uno, es la maternidad, otro que haya oposiciones. ¿No? O sea, además es que se ve el día que hay oposiciones, pero eso, ambos, ahora afectan tanto a hombres como a mujeres. Y eso es el punto, ¿no? Pues antes la maternidad nos afectaba directamente, perdías el techo de cristal, ahora cada vez menos. Digamos que hay la ley también, hay que cambiar las sensibilidades, eso es importante. La ley, tienes que hacer una ley para apoyarte, pero necesitas también cambiar las ideas, cambiar las propias percepciones, que no es nada fácil. No vale implementar una ley y ya está todo resuelto. Bueno, no voy a decir más. Y entonces, realmente, yo creo que eso se ha mejorado. Pero es verdad que también tocamos con otro problema. Hablan los niños, tocamos con el problema, nosotros siempre estamos en la asistencial, luego hablaremos de la ciencia y lo científico, ¿no? Aquí ¿ves pacientes o investigas? Es muy frecuente, pero no solamente para las mujeres, también para los hombres, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nuestra carrera como investigador es, además de, es decir, no tenemos una carrera, por ejemplo, hay dos institutos como el CLINIC, que los clínicos tienen investigación, tienen una carrera en investigación, una carrera pues, asistencial, y se computan las dos, y se tiene un beneficio por las dos. Vamos a imaginemos, y nosotros vamos a hacer algo que no tenemos un rendimiento económico, sino más un rendimiento muy personal, pues claro, una mujer dice, vamos a ver, yo tengo este problema, y la mujer somos muy prácticos. No, esto hay que dejarlo, y eso ocurre, y lo he visto. Y luego en la parte científica tampoco tenéis una carrera muy desarrollada y clara. Sois predoc, luego doc, luego tengo que ir fuera, tengo que estar 2 años fuera, y luego ¿qué me compensa eso? ¿No? Yo creo que ese es un debate importante que incide mucho en las mujeres, también.
Yo personalmente no he sido consciente nunca pues, de ese techo de cristal. Yo he ido haciendo mi trabajo, tampoco soy investigadora 100%, yo también hago actividad asistencial, entonces pues, no lo he visto de forma consciente. Entonces, me parece un tema súper complicado de analizar el por qué ocurre eso. Es decir, por muchas de las cosas que tú has dicho, pues porque las mujeres a lo mejor tenemos un parón que no es tan intenso en los hombres cuando somos padres o madres. Y también tiene que ver mucho, yo creo, con la personalidad, que a lo mejor tú no te sientes como líder y entonces no quieres llegar a eso, o porque nunca has tenido referentes, o si los has tenido, a ti no te interesa. Entonces me parece súper complicado. Y yo realmente no he sido nunca me he tenido, no os puedo contar una anécdota me he dado cuenta que aquí me han frenado mi carrera, porque realmente no lo he sufrido. Y espero que no lo sufra mucha gente, la verdad. Yo he ido trabajando como bien he podido, investigando en la actividad asistencial y bueno, pues tampoco nadie me ha frenado. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Es un tema súper complejo que está atravesado no solo por cuestiones profesionales, sino también sociales y personales, que a día de hoy siguen teniendo cierto sesgo de género, ¿no?, para las mujeres. Entonces, independientemente de la experiencia personal, creo que los datos son los datos y están ahí y hablan. Y pensando, no sé si techo de cristal, pero situaciones incómodas en ese sentido, ¿no?, que he podido vivir yo en mi trayectoria, sí que me acuerdo de una que pudo haberme marcado en su momento y bueno, os voy a contar. Fue participando en un proyecto que yo llevo desde 2017 en la institución, llevaría 1 o 2 años trabajando aquí, en un consorcio con otras instituciones, en la que el coordinador era de otra institución y el que era mi jefe en aquel momento no podía ir a una reunión que había de la actualización del proyecto, ¿no? Entonces me pidió que fuera yo. Y yo trabajaba en ese proyecto, formaba parte del equipo, había ido a otras reuniones previas, a jornadas que se habían hecho al respecto, y entonces fui un jueves por la tarde a las 3, ahí estaba yo en otro sitio, en la reunión, ¿no? Entonces nos sentamos a la mesa, empezó la reunión tal, y cuando el coordinador va a pasar la hoja de firmas de asistencia para luego hacer el acta, directamente me saltó, o sea, pasó y se la dio al siguiente. Entonces, es una situación incómoda, entiendo que ahí se juntan que además yo era más joven, quizás con una posición menos reconocible, y que ahora quizás gestionaría eso de otra manera, pero no deja de ser llamativo porque yo estaba ahí, o sea, aunque no figurara en la hoja de firmas, yo estaba ahí dedicando mi tiempo igual que el resto. Entonces, es algo que a lo mejor es un detalle, a lo mejor fue pues, que esa persona era lo que fuera, no, decir más, pero ese tipo de detalles creo que sí que pueden marcar en cierto sentido lo cómoda que te sientes tú o no, pues yendo a la siguiente reunión del proyecto, aportando en esa misma reunión. ¿Cómo voy a aportar yo aquí algo si ni siquiera me han dejado firmar que estoy aquí sentada, ¿no? Pues, entonces son pequeños detalles que yo creo que por suerte cada vez son menos, también creo que cada vez son menos evidentes, aunque siguen estando de forma civilina ahí, que tenemos que identificar y tratar. Con mi experiencia. Señorita. Sí, si puedo añadir, eso es lo que nos hace a veces a lo mejor no aspirar al liderazgo, que si ya de por sí a lo mejor te sientes más pequeña o si eres medio impostora, si de repente te tratan así, pues ya te vuelves más pequeñita todavía y cuesta más llegar. Claro. Luego, en ese sentido, yo me gustaría reivindicar como que tenemos que decir que sí a las cosas, aunque no siempre nos sintamos 100% cómodas o 100% preparadas. O sea, a mí me pasó cuando nos escribieron para invitarnos al seminario, pensé, se han equivocado, no, porque me han enviado a mí este correo, ¿no? Y luego dice, Jolín, qué rabia, porque mi primer pensamiento sigue siendo ese, ¿no? Porque no podemos sentarnos a hablar en una mesa, a lo mejor tengo cosas que se pueden compartir y que son interesantes, entonces creo que tenemos que decir que sí, creo que tenemos que manejar la incertidumbre y aventurarnos a hacer cosas y a ocupar espacios, porque si no, eso no va cambiando. Yo solo iba a añadir una cosa. Por supuesto, tenemos aquí una representación de personas de distintos
rangos en la carrera científica y cada una tiene sus experiencias, pero bueno, que yo invito a todo el mundo a hablar con muchas mujeres, cuantas más mejor, porque yo sí que he escuchado experiencias de bastantes mujeres muy concretas. Puedo contar una súper rápido que nos contó una persona que vino con el grupo de R2 de otro instituto, nada que ver, que cuando fue madre se la ofreció, o sea, se la invitó a dejar su puesto coordinando una unidad de no sé qué cosa porque igual estaba muy ocupada siendo madre. Entonces, bueno, como que cositas así que vas oyendo de aquí y de allá, creo que sí que puede ser que avalen un poquito los datos, aunque por supuesto haya situaciones en las que muchas no hemos vivido que hayamos tenido que hacer más difícil. Para eso estamos aquí. Eso es lo que decías, ha sido algo súper frecuente en todos los ámbitos. O sea, ahora te preguntan, o sea, antes era normal, ¿tú te piensas casar? ¿Y vas a tener hijos? Sí, ¿No? O sea, siguen haciendo esas preguntas en muchos ámbitos. por eso es lo que me refiero, que la ley te impide. O sea, tenemos una ley, lo que pasa es que ahora cuesta muchísimo trabajo. Ahora tienes la trampa que como el embarazo lo sufres tú, tienes mucho más riesgo de tener bajas durante tu embarazo. Entonces, contratan a hombres, porque eso lo he oído yo en gente muy cercana a mí, que prefiere contratar a un hombre porque durante el embarazo a la mujer le puede pasar algo. Y eso lo he oído yo. Y no en el ámbito científico, ¿vale? Pero lo he oído yo. Y no me gusta nada. Es que yo sigo alucinando que todavía estamos en este punto. Sí, pero bueno, es una edad de maternidad actualmente en España, creo que son 32 o 31 años. No, pues ya me parece poca. Un 40% creo que superaban los 75 años. Así que, bueno, pero bueno, hay que confiar en la ley, hay que confiar en la expansión social de este movimiento. Bueno, yo creo que esto nos lleva Y la crítica, la crítica activa, porque también está muy bien contártelo a ti, pero yo creo que tiene que unirse y decir no, y apoyarnos y decir como que tú vas a quitar a esta investigadora porque va a tener un hijo, vamos, o sea, el grupo entero tiene que decir no. Y eso no es tan fácil, pero habría que hacerlo. O sea, un grupo tiene que estar cohesionado con esa idea. y eso, bueno, todo esto yo creo que lo llevamos para la siguiente pregunta, que un poco yo creo que queda más sobrevolando lo que hemos hablado, es si creéis que hay otros modelos de liderazgo, podéis poner algunos ejemplos, porque, bueno, yo creo que como ya se ha comentado, sí, yo he tenido referencias y tal, justo creo que es precisamente porque las mujeres que muchas veces tenemos como referentes de liderazgo es porque lideran de otra manera y muchas veces lideran en la sombra del hombre. Entonces, no dejar de ser referente, porque es un buen referente, pero realmente sobre el papel, en las posiciones reales de liderazgo de verdad de jefe es jefe o director de los datos. Eso. Entonces, bueno, creemos que esto es porque también tenemos quizá otras maneras de liderar y no sé si habéis visto pues eso, otros modelos, otras maneras que se hayan llamado. Vale. Yo creo que esto tiene conexión un poco con lo que hemos hablado antes de a veces no querer, de sentirte pequeña y preferir estar como mano derecha y realizar tu trabajo y ser muy eficaz, pero no estar dando la cara o en las sesiones, en los congresos, en los comités. Claro, ahí es donde se ve mucho más hombre, es verdad. Pero es el trabajo que está presentando investigación, SIP, pues seguramente esté cimentado en el trabajo que han hecho muchas mujeres. Entonces, pues vuelvo a lo de antes, es que es muy difícil saber a ciencia cierta por qué se da eso. Es porque preferimos, estamos más cómodas y como dice Nuria, tenemos que salir de esa zona de confort y dar la cara, o porque realmente si queremos dar la cara no nos interesa. Es un poco las dos cosas. Entonces, bueno, formas de liderazgo, pues, o sea, es importante el marketing, es importante saberse vender. Eso a mí siempre me lo han dicho, que fallamos mucho en eso. Y no, a lo mejor fallamos porque hay unos modelos que están establecidos sobre lo que han hecho. Exacto, sí. A lo mejor para nosotras liderarlo de otra manera. Claro. Y no significa que no seamos eficientes, solo que en el imaginario colectivo lo que es liderar, para nosotras, pues muchas veces no das el paso adelante porque crees que vas a tener una exigencia
de ciertas maneras que a lo mejor tú crees que no vas a cumplir esos estándares y no significa que no pudieras estar liderando ese área en concreto, que a lo mejor tú lo harías de otra manera, ¿no? Claro. Sí, eso también se han visto como ejemplos de gente, no sé, a lo mejor liderando pues, de otras maneras o menos. Sí, claro, yo te puedo contar lo que he dicho antes de que donde yo hice la tesis había 4 postdoctorales, mujeres, que cada una llevaba sus predoctorales y su línea de investigación. Y estaban los dos extremos. Había una persona que se sabía mover súper bien, que era muy marketingera, que tenía muchos contactos, que siempre buscaba muchas cosas y le iba bien de esa forma. Y te puedes ir al otro extremo de una persona que trabajaba mogollón de muchísimos experimentos, una persona brillantísima que también publicaba y unas publicaciones enormes, pero siempre en la sombra, o sea, no se vendía, no se la conocía, no. Entonces, esos dos extremos, ¿cuál es la forma correcta? O sea, está muy bien que tú trabajes y que tengas tu prestigio y tu investigación, pero también tienes que saber. Entonces, en este caso eran todas mujeres, pero yo creo que si hago la generalización, que no me gusta generalizar porque simplemente es la pata, creo que los hombres están más marketineros y las mujeres más en la sombra machacando de mano derecha o de lo que sea. Pero esto es una generalización que supongo que estoy cometiendo errores, que tampoco es todo blanco negro. No, yo creo que es un modelo que hemos vivido, ¿no? Es el modelo habitual que nos ha llevado y como bien dices, lo que el problema que tenemos en nuestra sociedad es que no estamos preparados para ser líderes. Es decir, la persona llega líder y muchas veces por eso, porque se funciona bien, porque tiene ese contacto bueno que tal, porque descubre el eureka en una de sus primeras publicaciones, luego no hace nada más. Pero, ostras, está el eureka ese, ¿no? Entonces llegan por diferentes motivos, pero formarnos para ser líderes, que es fundamental, o coordinadores, tal, pues afortunadamente no tenemos esa formación que yo creo que he hecho mucho de menos, ¿no? Y tampoco me vale mucho bueno, pues, todo lo que nos cuentan los psicólogos del grupo, ¿no? De si tienes que hacer más confianza con todos o ser menos, no contar nada. Yo creo que las características del líder que yo puedo encontrar del grupo de investigación, evidentemente van en esa parte de mujer que se lo sabe, etcétera, tiene ese compromiso, pero necesita también una el contar, ¿no? El contar a su equipo, ser capaz de analizar a su equipo y ser capaz de, no tiene que tener conocimiento y luego la capacidad de conocer a su equipo y de comunicar y captar. Entonces, digamos eso. Pero antes de interrumpir, voy a lanzar una baza por el IRIC, de hecho, y decir, por si alguien no sabe, que hay un curso muy bueno del IRIC que no si me acuerdo cómo se llama exactamente, porque sí, pero luego me acuerdo que se planteó el cambiar el nombre porque a mucha gente le echaba para atrás y yo hice ese curso y no va dirigido a gente que quiera hacer jefa de nada, o sea, de verdad que enseñan también como herramientas que son muy útiles en general para trabajar en equipo, porque estoy de acuerdo que falta mucho esa formación, pero aquí tenemos ese curso que está muy bien, o sea que si no habéis hecho, miradlo porque está muy bien, pero creo que sí, en general en ciencia falta también esa formación, por ejemplo, en el mundo de las empresas, y eso sí que se da mucho más y en nuestro ámbito, no sé, puede ser. Sí, más específico, claro. Pero hay que Sí, era por un ejemplo solo por no, o sea, aplicamos gracias a difícil, tenemos que realmente mantener las cosas más 100%. Creo que sí que tenemos la suerte, ¿no?, de estar en un entorno privilegiado en el que hay muchas mujeres, en el que puedes encontrar muchos modelos de liderazgo diferentes, independientemente de la jerarquía marcada. Es decir, no solo, obviamente, un jefe o un responsable del grupo o un jefe de servicio tiene que ser líder y tiene que tomar decisiones, pero que también hay otros tipos de liderazgo más transversal o intermedio, que son muy importantes y que también cohesionan el grupo y hacen que las cosas funcionen. Entonces, en ese sentido, yo tengo compañeras de trabajo a las que admiro absolutamente, de cada una intento quedarme con cosas distintas, que encajan más con mi forma de ser o con mi forma de entender la gestión y el liderazgo, pero sí creo que tenemos suerte en ese sentido, que podemos ver muchas formas distintas
y adoptar aquellas que mejor encajen con nuestra personalidad, con la forma de entender cómo se lidera y de cómo se gestionan equipos. Ahora tenemos un poco así en lo relativo a los estudios científicos en los que estáis involucradas. ¿Tenéis algún ejemplo concreto de cómo aplicáis la perspectiva de género en vuestras investigaciones? ¿O? Por nuestra parte, intentamos que sea de nuevo algo transversal que atraviese la investigación, ¿no? Tanto a la hora de plantear una propuesta, hay que hacer una búsqueda activa de prevalencia de esa enfermedad en función del sexo, de si afecta de forma distinta a hombres y a mujeres en cuanto a la gravedad. Y además hay que tenerlo en cuenta en los objetivos que planteamos en la propuesta, ¿no? No es extraño, cada vez debería ser menos extraño que alguno de sus objetivos fuera orientado a encontrar diferencias en base al sexo y hacer análisis orientados a eso, del mismo modo que, bueno, esto no es tanto de cara a la investigación, pero utilizar lenguaje inclusivo en la propuesta, por ejemplo, las pacientes, equipo investigador en vez de los investigadores, esos son detalles que a veces pueden parecer poco importantes, pero que creo que cada vez, queramos o no, se valoran más y se evalúan. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego sí, creo que es importante que en la toma de decisiones en cuanto al planteamiento de proyectos de investigación haya un equipo equilibrado, ¿no? Y no solo en porcentajes, sino en tareas, responsabilidades, visibilidad, difusión de los resultados, que todo eso esté equilibrado. Yo la verdad es que tengo que reconocer que la primera vez que vi, pues estaba rellenando una convocatoria que había y de repente llega el apartado de pues lo primero que se nos ha ocurrido a todos es la igualdad en el equipo. Digo, bueno, pues ya está, somos muchas más mujeres. Siempre hemos sido más, siempre, como he dicho, estado más rodeada de mujeres. Yo es que Sí. Pero bueno, es verdad que al final no pusimos eso. Bueno, lo pusimos, pero además pues decir que la patología, pues es que en ese caso era una patología con más prevalencia en hombres, pero en otros proyectos yo trabajo en inmuno y en las enfermedades autoinmunes pues tienen mucho más prevalencia en mujeres. Pues enfocarlo en eso, pero no solo por salvar la convocatoria, sino porque realmente, como ha dicho Nuria, es que es importante que muchas veces no nos paramos a pensar en la gran diferencia de que sí, somos de la misma especie, pero a nivel hormonal, o sea, todos los resultados pueden ser completamente distintos. Entonces, pues es importante eso. Nosotros cuando hacemos estudios retrospectivos, pues empiezas a recopilar datos de pacientes que han pasado por el servicio y al final intentas que haya una igualdad, claro, y luego también los analizas por separado, que pasan hombres, que pasan mujeres. O sea, todo esto tiene que estar presente y es importante que en los proyectos esté esta cláusula que de primeras a mí me asustó, o sea, no sabía por dónde pillarla, pero que es fundamental. Bueno, que es una patología, es un trabajo presente de hombre, pues lo está y no Claro, pasa nada, o sea, que hay que explicar por qué sí, y se estudia. bueno, esto es un debate, ¿no? Yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo. Pero yo no estoy a favor. A ver, yo cuando escribo en inglés, no escribo en inglés, siempre. ¿Vale? No, es así. Y cuando además nuestro idioma es el español muy utilizado y bueno, es muy largo, ¿no? Te cuesta un párrafo más. Entonces yo creo que el volver, y siento que puede ser que tenéis esa idea, pero a mí escribir pacientes, ¿no? Mujeres, hombres, sí, pero investigadores, investigadoras, yo creo que eso para mí es un exceso que si funciona, me parece perfecto. Pero tenemos que valorar si eso funciona o no, o crea un rechazo. Personalmente. Y no es porque yo no sea muy joven, yo soy muy joven. ¿No? Quiero decir que para mí me crea un rechazo porque digo, que estamos buscando. Si eso funciona, perfecto. Pero tendría que analizar si funciona o no. Primera cosa. Y lo que sí que es importante es la utilización de todo, en todo el proyecto, desde tú buscas, ¿no? Artículos. Dices, anda, pues esto es mucho más prevalente en mujeres, por ejemplo. Pero ostras, cuando yo soy productora de investigación, o sea, soy productora de proyectos, pero cuando llegas a lo que dicen
introducción, esto, la situación, etcétera, y dicen, "Anda, pero si estos no reclutan más mujeres o más hombres, no tienen diferencia. Entonces, ¿para qué reclutas todo eso?". Luego dicen, es más prevalente en mujeres, vale, pero lo que te interesa saber por qué. Mete ese concepto de por qué va a ser, porque la prueba diagnóstica que vas a hacer te puede salir diferente si es una mujer, nadie lo contempla. Porque vas a hacer un análisis por género, nadie lo contempla. Creo que ahí es. Tiene que ver desde el principio, basada en la investigación y y luego tenemos el terrible sesgo de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos hay dos poblaciones que somos de la misma especie, como te decía, que son las mujeres y los niños. Mujeres en edad fértil, niños. ¿Qué haremos? Yo creo que ese tipo de cosas también tenemos que mirar. Ahí, bueno, creo que en cuanto al lenguaje inclusivo es un tema todavía muy en debate, ¿no? Y, bueno, ojalá nuestro idioma en ese sentido tuviera un contexto más neutro como el inglés, ¿no? Que dices de patient y no es la paciente o el paciente. Claro, que no te conocer lo que creen. O sea, no desdoblar. Yo no lo he visto a ti, porque muchas veces hay alternativas a desdoblar. No siempre hay desdoblar. Ya iban, si tú utilizas equipo investigador, estás incluyendo a todos sin poner los investigadores que podría tener cierto peso, ¿no? En ese sentido. Yo creo que sí, pero esa obsesión por niños, las mujeres no saben. Sí, tiene que ser algo natural que fluya, pero yo creo que lo que no nombra no existe. Al final siempre estamos en segundo puesto porque siempre no se nos nombra. Entonces, yo lo veo mucho en los chats de padres del cole. Pues me gusta cuando ponen niños y niñas. Y yo tengo hijos, pero joder, pero he sido una niña, pues niños y niñas. Pero tú eres, porque no te cuesta tanto ponerlo. Tú eres doctor Smith y eres doctor Smith. No eres doctora Smith. Pero es investigamos en cambiar un lenguaje. Yo creo que sí, pero vamos a andar sin que dicen doctor, solo. Es así. Solo quería apuntar que hay una guía de impacto que a nosotros también nos es muy útil, ¿no? Y que deberíamos echarle un ojo todos y todas cuando nos pongamos a plantear un proyecto, a querer difundir unos resultados, porque es importante y tiene ejemplos prácticos y cuenta cosas que es importante tener en cuenta en esos aspectos. Creo que es una guía. y tenéis la grabación del seminario que hizo el año pasado también, que nos dieron. No sé si todo lo que ven, luego lo veáis de expresar con un canon, ¿no? Porque eso es canon para la función de igualdad. Pero bueno, es muy bueno. Vale, y ya. Sí, la última pregunta, bueno, ya era un poco más como a nivel de la evaluación de proyectos, pues si habíais tenido la oportunidad de evaluar, bueno, proyecto o cualquier cosa, puede ser transfer de delegaciones o cualquier convocatoria mínima que os hayáis enfrentado, pues si la habéis abordado con algún tipo de perspectiva de género o qué estrategias os habéis encontrado o os ocurriría que se podrían implementar en ese sentido. Yo creo que es una nueva formación porque la mayor parte de los proyectos o son propiedades o es muy difícil que los 2 o 3 puntos que le corresponden a la perspectiva de género los investigadores lo dan. Yo por lo que digo, no lo meten dentro de su. Muchas veces se queda en eso. Oye, somos 5 mujeres y 5 hombres, o 7 mujeres. Oye, todos somos mujeres. Eso está bien, pero eso vale. Es que meterlo en proyectos y verdaderamente estamos en investigación. Yo creo que hace falta pues, mucha guía. Pero claro, no, es que es un poco lo que hemos contestado antes, ¿no? Es complejo, pero a nivel de ensayos clínicos, por ejemplo, habría que ayudar a que se estudiaran esos grupos minoritarios. Igual que ahora hay más empuje en el estudio de enfermedades raras, pues en poblaciones que estamos claramente como estudiadas. Yo creo que tenemos una deuda en cuanto al aspecto de la salud y de la investigación clínica con las mujeres que tenemos que compensar y hay que estudiar los síntomas específicos en mujeres que no siempre son los de hombres, hay que estudiar cómo afecta
lo que decíamos antes, ¿no? En su etapa fértil, cómo afecta un determinado fármaco a la menstruación, por ejemplo, que es algo que no se tuvo en cuenta con las vacunas del COVID y luego tuvo como muchísimo hate y tal, ese tema. Tenemos que incluir eso en nuestra investigación porque es un aspecto importante y porque somos un poco más de la mitad de la población. Entonces, no estamos hablando de un grupo que habría que estudiarlo también, aunque sea un 1%, pero es que no somos algo pequeñito, somos una parte muy importante de la población, entonces hay que estudiarlo y hay que tenerlo en cuenta porque si no, no vamos a hacer investigación de calidad. Como parte de incorporarlo, sería también incorporarlo como evaluadores y evaluadoras de esa perspectiva de ver si los estudios lo incluyen o no, porque en el caso del COVID, por ejemplo, que se hicieron, quien evaluase estos estudios, nadie se dio cuenta que no se estaba teniendo en cuenta. O sea, eso también es así. Vale, Yo creo que queda la sí, sí, ahora era la siguiente parte. Bueno, no sé si estaríamos hablando. Sí. Pero bueno, lo siguiente. Puede pasar. Ahora se abre el debate. Sí, pero, sí. Vamos.